A ver, si os acordáis el otro día, una de la mayor parte de la sesión estuvimos viendo los diferentes tipos de aplicaciones web desde el punto de vista de su arquitectura, ¿vale? El problema es que como ha evolucionado tanto el concepto original de lo que era una página web a lo que hoy se considera como una aplicación web, ha ido pasando por diferentes etapas. Y ahora mismo hay aplicaciones web o páginas web que se pueden realizar con cualquiera de estos tipos diferentes. Venga. Entonces, por hacer un resumen rápido, yo creo que esta transparencia nos resume bastante bien lo que estuvimos viendo el otro día. Si consideramos el dinamismo en el cliente y consideramos el dinamismo en el servidor, se pueden crear esta categorización, por así decirlo. Si el cliente es estático, es decir, si el cliente no tiene ningún tipo de interactividad con JavaScript ni con ninguna otra tecnología que luego veremos, el servidor puede ser estático y entonces se consideraría una página web. Son ficheros HTML, CSS, imágenes que están en el disco duro del servidor que se sirven cuando las pide el navegador, que era, por así decirlo, la idea original que tenía Tim Berners-Lee cuando ideó lo que es la web. Y luego, si el servidor es dinámico, el servidor es capaz de generar esos documentos HTML al vuelo, ejecutando un pequeño código cada vez que el usuario hace una petición. Durante bastante tiempo, lo que hoy entendemos por una aplicación web tenía esta arquitectura. Sin prácticamente interactividad en el cliente, todo el dinamismo se hacía en el servidor. Era bastante más fácil de conseguir esto porque el servidor estaba controlado por el desarrollador. El desarrollador podía elegir qué servidor utilizar, qué tecnología utilizar. En cambio, el navegador solo se podía controlar o solo se podía adaptar si el navegador permitía determinado dinamismo, ¿vale? Al principio no todos los navegadores permitían JavaScript o no todos los navegadores permitían todo tipo de plugins que permitían la interactividad en el cliente. Entonces, durante bastante tiempo, cuando hablábamos de aplicación web, estábamos pensando en una página estática con un servidor dinámico. ¿Qué ocurre? Que JavaScript se empieza a popularizar, JavaScript se empieza a utilizar cada vez más, también se utilizan otros tipos de herramientas de interactividad en el cliente, como Flash. Entonces, en ese caso, se pueden ver cosas como que el cliente es dinámico, el cliente es interactivo, pero en cambio el servidor no. Esto no es tan habitual, utilizar un servidor estático con un cliente dinámico, pero también se da en algunos contextos. Por ejemplo, la ayuda de un programa puede tener ciertos elementos dinámicos que facilitan la consulta de la información, pero la información en sí es estática, es un documento. Lo que se está popularizando últimamente es empezar a utilizar contenido dinámico en el cliente junto con un servidor también dinámico. En una versión más básica sería utilizar JavaScript únicamente para efectos gráficos, menús desplegables, intentar que la página sea responsive design o adaptativa a los diferentes dispositivos, etc. También se utiliza bastante realizar peticiones en segundo plano, lo que se llama Ajax. Es decir, evitar que el usuario tenga que recargar la página cada vez que interactúa con la aplicación. Si habéis sufrido WebCT, pues WebCT podría ser una página que se acogería o bien a esta parte de aquí porque prácticamente no hacía uso de Ajax, lo que obligaba a que cualquier interacción requería prácticamente la carga total de la página. Y últimamente lo que se está poniendo cada vez más de moda son las Single Page Applications, las SPA, o también se las conoce como Single Page Interface. Gmail y Google Maps fueron sin duda las que empezaron a popularizar este tipo de arquitectura, y este tipo de arquitectura se caracteriza en que el servidor ya no genera HTML, o no principalmente, sino que el HTML y el código JavaScript se descarga en la primera petición. Ese código JavaScript, HTML y CSS se carga en el navegador y el navegador empieza a partir de ese momento a hacer peticiones en segundo plano para cargar la información. Es decir, empieza a hacer peticiones Ajax, pero en vez de ser peticiones Ajax independientes y solo para determinadas partes de la aplicación, es el cambio radical de la arquitectura. Ya solo hace peticiones en segundo plano. Esas peticiones en segundo plano las realiza
a un servidor web, pero ese servidor web ya no genera HTML, sino lo que genera es contenido estructurado, genera información. Vosotros conocéis XML como el lenguaje por excelencia de la web para utilizar contenido estructurado o para definir contenido estructurado. Lo que ocurre es que el XML, cuando se ha empezado a utilizar, cuando se ha empezado a instaurar su uso, pues hay determinadas ocasiones en las que puede ser muy pesado a la hora de procesar o no se ajusta bien a las necesidades. Y han proliferado otro tipo de formatos que tienen la misma idea que el XML, pero son más ligeros, ¿no? Uno de ellos es JSON, que es JavaScript Object Notation. Bueno, el otro día estuvimos dando un repaso bastante detallado sobre estas diferentes arquitecturas y hoy no lo vamos a repetir. Lo que nos quedó por ver fue las tecnologías de cliente, ¿vale? Hoy vamos a entrar un poquito más en detalle en las tecnologías de cliente. Ya hemos hablado muchas veces, lo hemos comentado, de HTML, CSS y JavaScript, pero ha habido otras tecnologías de cliente que hoy están en desuso y conviene que sepamos cuáles han sido, y también vamos a hablar un poquito más en detalle de dónde surge, por qué surge JavaScript y qué nos ofrece. Bueno, lo que os comentaba, el cliente web por excelencia es el navegador web, aunque tiene diferentes formas. En una aplicación para móvil que se ha realizado con tecnologías web, en realidad el navegador web no se ve, sino que está embebido dentro de la aplicación. Cuando nosotros consultamos la ayuda de Eclipse, por poneros un ejemplo que podéis conocer, también hay un navegador web incrustado, pero no vemos ese navegador web, sino que tenemos una ventana que interpreta el contenido HTML y CSS. Pero bueno, en general el cliente web por excelencia es el navegador web o el browser. Entonces hay una organización que es el W3C, el World Wide Web Consortium, que es el consorcio que se encarga de que todas estas tecnologías estén estandarizadas. ¿Por qué? Porque como tiene que haber muchas implementaciones diferentes que sean interoperables entre sí, pues es necesario que los informáticos nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? La creación de estándares que rijan el comportamiento de la web. También conoceréis tecnologías no estándar, la más famosa es Adobe Flash, pero también hay otras. Microsoft tiene su propia versión de Flash, que es el Microsoft Silverlight, que me imagino que os sonará. Y a lo mejor lo que no suena tanto son los applets de Java. Java, cuando empezó, se popularizó muchísimo porque tenían una cosa parecida a lo que hoy es Flash, ¿no? Que eran los applets de Java. Luego, por culpa de unos problemas legales que ahora veremos un poquito más en detalle, cayó en desuso y ya no se utiliza. Todavía se puede seguir utilizando, todavía puedes visitar una página que tenga un applet de Java, ¿vale? Que se ejecuta dentro del navegador, pero está totalmente desaconsejado. Entonces, como os decía, el World Wide Web Consortium es la comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos que aseguran el crecimiento de la web a largo plazo, es decir, favorece que se implementen browsers que sean interoperables entre sí, de forma que podamos tener la web en cualquier dispositivo, en cualquier, bueno, ya sabéis, ¿no? Móviles, tabletas, televisiones, PCs, etc. Entonces, aunque está encargado sobre todo del HTML y CSS, o por lo menos se la conoce sobre todo por HTML y CSS, también hay estándares relacionados con el audio y vídeo. Por ejemplo, la última versión del estándar, el HTML5, ya hay etiquetas especiales para poder incrustar vídeo en una página web. Hasta la llegada del HTML5, si tú querías tener vídeo en una página web, tenías que utilizar el plugin de Flash, ¿vale? Porque no era posible que un navegador web pudiera reproducir vídeo directamente incrustado en una página web. Por ejemplo, también están encargados de toda la parte de servicios web. Aunque han proliferado servicios web que no están bajo el amparo del consorcio, pero ellos han hecho mucho esfuerzo para que los servicios web sean estándar. Los servicios web, aunque luego hablaremos un poco más en detalle de ello también, permiten que las aplicaciones interactúen entre sí, hablen entre sí, pero no a través de HTML, sino a través de lo que os decía, de XML. También es el consorcio que se encarga del estándar de XML. Realizan mucho trabajo también en accesibilidad. La web
consigue lo que mucha gente con discapacidad ha querido durante mucho tiempo, y es tener una gran cantidad de información accesible. Sobre todo las personas que tienen discapacidad visual, pues han encontrado cómo Internet y la web les permite acceder a prácticamente cualquier contenido adaptado a sus necesidades, ¿vale? Para un invidente era bastante complicado leer un libro normal, porque directamente no podía, pero en cambio sí que puede leer la web, siempre y cuando, y esto es muy importante, la web esté desarrollada pensando en la accesibilidad, ¿vale? Hay una serie de prácticas y hay una serie de recomendaciones que se deberían cumplir para que nuestra web sea accesible. Entonces yo os invito, hay veces que cuando nosotros como desarrolladores hacemos una web, pues no prestamos cuidado en estas cosas, ¿vale? Y es muy importante, en nosotros está que nuestras webs sean accesibles y que personas invidentes puedan acceder a ellas. Y bueno, sobre todo la parte de scripting y Ajax, ya sabemos lo que es Ajax, y scripting está sobre todo materializado con JavaScript. Y también la parte de gráficos. Esto es muy importante. Sabéis que cada vez son más populares los juegos HTML5, ¿vale? Sabéis que hay juegos básicos, que son los típicos de plataforma, ¿no? En 2D, que se manejan a través de sprites y se manejan a través de un mundo que se va moviendo, ¿no? Y un personaje que va saltando o que va comiendo cosas, etcétera. Lo que pasa es que ese tipo de juegos no se pueden realizar con las tecnologías básicas de HTML. Hasta la llegada de HTML5 no se podían implementar ese tipo de juegos en la web y era necesario utilizar plugins de Flash. Ahora, con la llegada del Canvas y con la llegada de WebGL, nosotros podemos hacer escenarios virtuales tridimensionales con la llegada de WebGL, controlados enteramente por JavaScript, controlados enteramente por tecnologías estándar, y también podemos hacer Canvas. Un Canvas es un elemento que me permite pintar figuras geométricas en él. Hasta la llegada del Canvas, la única forma que tenía un navegador de poder manejar información gráfica era o dando estilo a texto o incluyendo imágenes estáticas, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar mucho en ese tipo de tecnologías. Yo estoy mucho más interesado en esta asignatura en que veamos la web desde el punto de vista de la amplitud. La asignatura no tiene muchos créditos y por lo tanto no podemos ir avanzando, no podemos ir metiéndonos en cada detalle que veamos. Pero yo os invito a que vosotros por vuestra cuenta investiguéis en tecnologías HTML, ¿vale? Venga, callaros un poquito, ¿vale? A ver, HTML. HTML ya sabéis lo que es un lenguaje de marcado que sirve para definir la estructura y definir el contenido de una página web. HTML es una de las características que permiten que las páginas web sean accesibles. ¿Por qué? Porque separan el contenido del estilo. El estilo se ofrece con CSS. CSS es el acrónimo de Cascading Style Sheet, hoja de estilos en cascada. Se le llama hoja de estilos en cascada por una determinada característica de las hojas de estilo, pero bueno, lo único que hay que conocer de momento es que nos permiten dotar de color, de tipo de letra, de posición a los elementos que están en la página como HTML. El HTML al principio se utilizaba también para distribuir los elementos en la página, es decir, se utilizaba HTML para dar información de estilo, pero ya eso está totalmente desaconsejado. Cuando CSS estaba bastante limitado y era bastante básico, si tú querías dividir una página en columnas, utilizabas tablas de HTML para hacer las columnas. Esto hoy en día está totalmente desaconsejado y lo que tú pongas en el HTML debería ser únicamente información. Todo aquello que no sea información, todo aquello que sirva para colocar el contenido en la pantalla, tiene que ir en CSS. Esto también ayuda y favorece que las páginas sean accesibles, además de que sean adaptables a diferentes dispositivos, etcétera, ¿vale? Ya lo iremos viendo en su momento. Bueno, HTML, como os digo, es la estructura de las páginas, pero también es el nombre que recibe el estándar o el conjunto de estándares relacionados para hacer las aplicaciones web, ¿vale? Me imagino que habéis oído muchas veces HTML5. HTML5 tiene este logotipo que vemos aquí, hay grupos en muchos sitios que trabajan en HTML5 y no es que se centren solo en HTML, sino que se centran en todas las tecnologías relacionadas con la web. HTML5 ha revolucionado mucho lo que entendemos por la web
y realmente con la llegada de HTML5 podemos entender la web como una plataforma de desarrollo de aplicaciones y no solo como un conjunto de estándares para páginas, para documentos, ¿vale? Entonces con HTML5, como os digo, hay librerías, tecnologías como la posibilidad de poner etiquetas de vídeo, audio, Canvas y WebGL que os comentaba antes, los WebSocket. WebSocket, vosotros conocéis los sockets de las asignaturas de redes, permiten establecer una comunicación bidireccional entre un cliente y un servidor. ¿Qué ocurre? Que una aplicación web no puede conectarse a través de socket a un servidor web. No puede, el navegador se lo impide y los mecanismos de seguridad que imponen los navegadores no se lo permiten. Entonces, WebSocket es una tecnología que permite que una aplicación web establezca una comunicación bidireccional, es decir, establezca un socket con un servidor web, pero que es compatible con los navegadores. Entonces, esta tecnología permite crear aplicaciones de chat que requieren de esa comunicación bidireccional, crear juegos en red, multijugador, crear sitios de apuestas, crear páginas que te dan información en tiempo real, por ejemplo, de las cotizaciones bursátiles, ¿no? Todo eso se puede realizar gracias a la tecnología de WebSocket. Estas tecnologías son bastante recientes, por ejemplo, creo que el estándar viene de hace un año y pico, ¿vale? Entonces, cada vez están apareciendo más aplicaciones que son capaces de utilizar estas tecnologías. Vosotros, como estudiantes de la carrera de informática, habéis sido, por así decirlo, siempre por detrás de los profesionales y de la industria. ¿Por qué? Porque estáis aprendiendo lo que es un sistema operativo, estáis aprendiendo lo que es un algoritmo, estáis aprendiendo las tecnologías básicas de base de datos. Ya estáis en tercero, estáis en tercero, ¿no? Sí, ya estáis en tercero, en el segundo cuatrimestre, y eso quiere decir que ya falta muy poco para que empecéis a trabajar en el mercado laboral, ¿no? Entonces ha llegado el punto en el que empecéis a conocer qué se está utilizando ahora mismo en la industria o qué se va a utilizar dentro de 6 meses o dentro de un año, ¿vale? Estas tecnologías que veis aquí es precisamente eso, ¿vale? No todas las empresas están utilizando estas tecnologías. Ya sabéis que una empresa de desarrollo de software tiene que equilibrar la innovación junto con la seguridad, ¿vale? Una empresa de desarrollo de software no puede estar probando cada tecnología que sale porque a lo mejor se podría equivocar o porque a lo mejor esa tecnología es muy costosa de implementar o no está madura. Pero tampoco puede quedarse muy atrás. Si una empresa que desarrollaba software para MS2 no hubiese avanzado y hubiese desarrollado software para Windows y no hubiese avanzado, no hubiese desarrollado software para la web, se hubiese quedado obsoleta. A día de hoy, las tecnologías más candentes, las tecnologías que se están empezando a implementar e implantar en las web más modernas, son estas que veis aquí. Todas ellas emanan de HTML5, junto con las plataformas móviles, ¿vale? Ahora mismo las plataformas móviles y las tecnologías HTML5 son las tecnologías más avanzadas que se utilizan en el desarrollo de software. Bueno, y por último, los web workers. JavaScript, luego entraremos en detalle, ¿vale? Pero para que os vaya sonando un poco lo que voy diciendo, JavaScript es un lenguaje de programación que no soporta la concurrencia. Es decir, tú no podías estar ejecutando dos cosas a la vez. Algunos de vosotros creo que tenéis la asignatura con Abraham de programación concurrente, ¿no? Sí. Bueno, pues Abraham lo que os está contando es que un hilo de ejecución puede ejecutar sentencias en paralelo o de manera concurrente con otro hilo de ejecución. Vale, pues esto en JavaScript no se podía hacer hasta la llegada de los web workers. Los web workers lo que hacen es traer el concepto de la programación concurrente, que es muy interesante, al mundo de los navegadores web, ¿vale? Entonces, para cierto tipo de casos es necesario que se utilicen. CSS, bueno, lo que os comentaba, ¿no? CSS es el acrónimo de Cascading Style Sheet, que no sé por qué no lo he puesto en la presentación. Bueno, básicamente es una tecnología que permite dar estilo a un documento. Técnicamente, incluso podría dar estilo a un XML, pero no se suele utilizar, ¿vale? Cuando tú quieres dar estilo a un XML, lo que sueles hacer es convertirlo antes a HTML. Lo que sí que es cierto es que también se utiliza para dar estilo a SVG. SVG es un estándar parecido al HTML, pero en vez de para hacer documentos textuales, se utiliza para hacer documentos gráficos. Hay software, por ejemplo, ¿conocéis CorelDRAW? ¿Os suena más o menos?
Illustrator de Adobe. Bueno, pues hay una versión de esos dos paquetes, software libre, que se llama Inkscape. Inkscape es una herramienta de software libre que sirve para hacer gráficos vectoriales. Pues el formato nativo de esa herramienta es SVG. Es un formato abierto, estándar, que permite crear documentos gráficos vectoriales. Pues CSS también se utiliza para dar estilo a esos documentos vectoriales. Y bueno, hay otras tecnologías ya un poco más a nivel esotérico. JavaFX es una tecnología que sirve para hacer interfaces gráficas de usuario con Java, pues también permite que se utilice CSS para dar estilo a los elementos. Entonces, bueno, la versión actual es la 3, lo que pasa es que los estándares del W3C tardan mucho tiempo desde que se proponen hasta que se aprueban. Cuando se están implementados de manera amplia en los navegadores es cuando el estándar acaba por volverse oficial. Entonces, todavía no es oficial, todavía no está finalizado, pero la gran mayoría de los navegadores web actuales utiliza CSS3. La parte del scripting, ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Es la capacidad de ejecutar código en el contexto del navegador. Entonces, ¿qué hace ese código? Bueno, pues depende. Hay veces que lo único que hacen es modificar la página, cambiar los elementos de sitio, mostrar u ocultar un mensaje de error o de validación, etcétera. Y luego también lo que hacen es hacer peticiones a un servidor web que les permite pues validar si determinada información que el usuario ha introducido en el formulario es correcta o cargar otra parte de la página web, etcétera, ¿no? Entonces, si nos atenemos a la versión básica de JavaScript, sirve única y exclusivamente para eso, para modificar la página a través del árbol DOM, es decir, a través de los elementos que tiene esa página en su contenido HTML, y también sirve para comunicarse con el servidor. Con la llegada de WebGL y con la llegada de Canvas, pues existen formas mucho más avanzadas de hacer esto que os digo. Por ejemplo, la versión más avanzada de Ajax podría ser WebSocket, y la versión más avanzada de modificar o alterar un documento en base a su DOM, pues puede ser utilizar el Canvas, utilizar WebGL, insertar vídeos, etc. Entonces, como os decía, JavaScript es el lenguaje de scripting más utilizado. En realidad, JavaScript es un nombre comercial. El nombre del estándar es ECMAScript, porque Microsoft llama a su JavaScript JScript y todos los demás llaman al código pues JavaScript, ¿no? De hecho, por ejemplo, el lenguaje de programación que se utiliza en Flash se llama ActionScript y comparte bastantes cosas con el estándar de JavaScript, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que el estándar es ECMAScript, y curiosamente la organización encargada de estandarizar JavaScript no es el W3C, sino que es otra organización que se llama ECMA, ¿vale? No es tan importante el detalle, pero simplemente como curiosidad que lo sepáis. Entonces, como os decía, hay ligeras diferencias en la implementación de JavaScript en los diferentes navegadores. ¿Por qué? Porque un navegador es un software muy complejo y hay veces que es difícil que software implementado por diferentes organizaciones de diferentes maneras se comporte estrictamente o exactamente igual, ¿no? Entonces hay ligeras diferencias. También se puede utilizar desde el punto de vista comercial. Durante muchos años Microsoft no seguía el estándar precisamente para que la gente estuviera forzada a hacer las páginas que funcionaran solo con Internet Explorer, y eso impedía que se pudieran utilizar en otros navegadores. En este sentido, Microsoft ya ha cambiado y sí que intenta seguir los estándares lo más posible. Lo que ocurre es que hay veces que es difícil seguir un estándar porque o bien el estándar no está completamente definido y hay diferentes interpretaciones, ¿vale? O hay veces que simplemente la capacidad de desarrollo pues no ha dado tiempo todavía a implementar el estándar. Por ejemplo, si tú quieres que tu navegador web implemente WebSocket, pues primero sigues la especificación, lo implementas, pero hay veces que no te ha dado tiempo a implementar las características más avanzadas simplemente porque no tienes tiempo. Y en vez de decidir no sacar esa funcionalidad hasta que esté completamente finalizada, decides sacar la funcionalidad a medias para que ya se pueda ir empezando a utilizar. Bueno, respecto a JavaScript, el nombre se llama JavaScript, pero no tiene nada que ver con Java. En realidad el lenguaje de programación se llamaba LiveScript, pero justo cuando fue a salir al mercado
decidieron cambiar el nombre por una cuestión de marketing. Java tenía mucho auge en esa época y decidieron que se llamara JavaScript. Hay determinados aspectos de la sintaxis que recuerdan un poco a Java, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Cuando empecemos a hablar de JavaScript, ya os contaré las diferencias. El otro día me comentasteis alguno de vosotros que sabéis JavaScript, ¿no? Levante la mano el que haya hecho algo con JavaScript alguna vez en su vida. Vale. Bien, entiendo que los que no habéis levantado la mano no tenéis ni idea. Bien. No pasa nada, ¿eh? Yo tampoco tenía ni idea hasta que me puse a aprender. Pero Java todos sí que sabéis, ¿no? Java lo habéis visto en la carrera, muchas asignaturas. Lo que vamos a hacer es, yo os voy a contar JavaScript desde el punto de vista de que ya sabéis Java, ¿vale? Entonces, en vez de hablaros de JavaScript en abstracto, os voy a decir en qué se parecen y en qué se diferencian. Entonces eso va a ser muchísimo más rápido para vosotros para entender los conceptos clave. Bueno, ¿cómo se ejecuta JavaScript? JavaScript es un lenguaje que hay veces que la gente dice que es un lenguaje interpretado, ¿vale? Aquí habría mucho que hablar al respecto. A ver, ¿alguien sabe la diferencia que me diga entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado? Sí que lo tenéis que saber, ¿no? Venga, a ver. ¿Se tiene que compilar? El compilado sería un ejecutable que no se puede, su constante se debe tocar. Sí. Y el compilado directamente, cada vez más sus ejecutables tiene que ejecutarse igual. El interpretado, dices, ¿no? Vale. Bueno, a ver, dice vuestro compañero, el interpretado es un lenguaje interpretado, se compila cada vez que se ejecuta o se tiene que analizar cada vez que se ejecuta, y en cambio un lenguaje compilado es aquel en el que se compila una vez y ya simplemente se tiene que ejecutar el fichero binario, ¿no? Bueno, aquí en realidad hay bastante confusión y hay bastante sutileza, o hay bastantes matices con estas dos definiciones. ¿Por qué? Porque no hay una separación clara entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Históricamente, un lenguaje compilado como C, tú tenías el código fuente y compilabas ese código y generabas un fichero binario con las instrucciones que era capaz de entender el procesador donde se fuera a ejecutar ese código. En cambio, los lenguajes interpretados, cada vez que se ejecutaban, se iban procesando línea a línea para ver cómo se comportaba el programa. Es decir, había un intérprete que leía el contenido del programa y se comportaba como iba diciendo ese programa. Con la aparición de las máquinas virtuales, esto empezó a cambiar y se empezó a considerar un punto intermedio. Una máquina virtual es una máquina que permite ejecutar una especie de código binario, pero ese código binario no se puede ejecutar de manera nativa en la máquina, sino que tiene que interpretarse, por así decirlo, ¿vale? Sino que tiene que leerse y luego después ejecutarse. Entonces las máquinas virtuales han cambiado mucho el panorama de lo que entendemos por lenguaje compilado y lenguaje interpretado. Por ejemplo, Java se puede considerar un lenguaje compilado porque compila, pero no un lenguaje compilado como C, porque no compila a código máquina, sino que compila a una representación intermedia que luego esa representación es la que realmente una máquina virtual ejecuta. Al principio las máquinas virtuales interpretaban esa representación intermedia, lo que llamamos bytecode, pero ahora ya tampoco. Ahora ya lo que hacen las máquinas virtuales es compilar esa representación intermedia cuando van a ejecutar el código, lo que se llama just-in-time compiling, ¿vale? Es compilación en tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que JavaScript al principio era interpretado puro, al principio se iba leyendo línea por línea y el navegador iba interpretando cómo tenía que comportarse el programa, pero actualmente han proliferado mucho las máquinas virtuales que ejecutan código JavaScript. Entonces, cuando un navegador carga un código JavaScript, lo primero que hace es intentar compilar ese código para que su ejecución sea como la ejecución de un programa nativo, es decir, como la ejecución de un programa que está compilado. Por lo tanto, salvo esa pequeña carga inicial que el navegador compila el programa, prácticamente se puede llegar a ejecutar a la misma velocidad, ¿vale? No vamos a hablar de rendimiento porque habría mucho que decir sobre todo sobre las características del lenguaje, pero hay avances, últimamente hay avances que permiten ejecutar el código JavaScript a una velocidad bastante razonable, ¿vale? Se ha conseguido llegar a la mitad de rendimiento del código C equivalente, es decir, solo se ejecuta el doble de despacio
un código JavaScript que el código C equivalente, ¿vale? Esto es muchísimo rendimiento, aunque os parezca muy poco, es muchísimo rendimiento. Entonces, como os decía, actualmente se ejecuta con máquinas virtuales, lo que aumenta mucho la velocidad de ejecución y también aumenta mucho o reduce mucho el consumo de memoria, es decir, es mucho más eficiente en el consumo de memoria. Otras características de JavaScript: tiene tipado dinámico. ¿Sabéis la diferencia entre tipado dinámico y tipado estático, no? ¿Sí? A ver, alguien que me diga qué es un lenguaje con tipado dinámico. ¿Sí? Eso es. La principal diferencia es que no es necesario que cuando tú vayas a utilizar una variable digas si esa variable va a tener un entero, un string o un objeto, porque los diseñadores del lenguaje lo que pensaron es, bueno, pues cuando tú le asignes un entero tendrá un entero y cuando le asignes un objeto tendrá un objeto, ¿vale? Esta diferencia sutil cambia radicalmente la manera en la que entendemos cómo se programa. ¿Por qué? Porque al igual que las variables ya no tienen tipo, los parámetros tampoco tienen tipo. Y tú en realidad a una función que tiene 3 parámetros le podrías pasar valores de cualquier tipo a cualquiera de sus 3 parámetros a priori. O al menos el compilador no te obliga a hacerlo, no te obliga a que le mandes un tipo en concreto. Será el código el que podrá determinar luego, en función de cómo se va ejecutando, si eso tiene sentido o no tiene sentido, ¿vale? Volveremos más adelante cuando hablemos de JavaScript en todas las diferencias que implica eso, ¿vale? Pero simplemente para que os vaya sonando. Además es funcional y orientado a objetos. El paradigma de la programación orientada a objetos lo conocéis, es el que estáis utilizando en Java. Lo que ocurre es que JavaScript es orientado a objetos, pero de otra manera, ¿vale? La orientación a objetos, en realidad hay dos tipos de implementar la orientación a objetos en un lenguaje de programación. Orientación a objetos basada en clases es la más popular y es la que implementan C++, Ruby, Python, etcétera. Prácticamente todos los lenguajes orientados a objetos que se utilizan en la industria utilizan clases, ¿vale? Que es lo que todos conocemos. Lo que pasa es que JavaScript es orientado a objetos pero utiliza prototipos, ¿vale? Ya hablaremos, ya os comentaré qué es exactamente esto de prototipos y cómo cambia la manera en la que entendemos la orientación a objetos. Y luego por otro lado es funcional. Funcional, cuando hablamos de un lenguaje funcional, conocéis Haskell, ¿no? Lo ha dado Apache en el primer cuatrimestre, ¿no? ¿O quién os ha dado la clase, la asignatura? Apache y Soto, ¿no? Depende de Soto. La programación funcional, ¿habéis visto Haskell? Haskell es un lenguaje funcional puro. Es decir, es un lenguaje en el que solo se puede programar en funcional, ¿vale? Eso tiene una serie de implicaciones, por ejemplo, la transparencia referencial, no hay estado, etc. Últimamente están cada vez más de moda los lenguajes de programación híbridos, que hibridan dos paradigmas, el paradigma funcional y el paradigma orientado a objetos. Eso quiere decir que estos lenguajes te permiten hacer programas puros, es decir, te permiten hacer programas funcionalmente puros, pero también te permiten hacer una mezcla de ambos. Bueno, pues JavaScript es uno de ellos. Permite manejar las funciones como elementos de primer orden en el lenguaje, eso tiene ciertas ventajas, ¿vale? Y por ejemplo, Java en la versión que va a salir el mes que viene, bueno, en marzo, también va a permitir trabajar con funciones directamente. Scala es un lenguaje que también lo permite y bueno, hay otros, ya lo iremos viendo. Por otro lado, el DOM. DOM es un elemento clave en el desarrollo de aplicaciones web en la parte de cliente. DOM es el acrónimo de Document Object Model. Supongo que conocéis DOM de la parte de XML, ¿no? Cuando trabajasteis con XML os contaron la diferencia que había entre una librería tipo DOM y tipo Sax. ¿Os suena? No os suena, vale, yo os lo cuento, no hay problema. A ver, cuando vosotros tenéis un documento XML, en realidad tenéis un árbol, ¿no? Porque en realidad hay un anidamiento de etiquetas. Entonces, si nosotros representamos gráficamente un documento XML, pues tenemos la raíz, de la raíz cuelgan unos elementos, a su vez de esos elementos cuelgan más elementos, etcétera, ¿no? Pues conceptualmente es un árbol, porque una etiqueta puede contener dentro otra etiqueta, o puede estar ella contenida en otra etiqueta, pero no se pueden mezclar, por así decirlo, ¿vale? Es una estructura arbórea. Si nosotros queremos procesar un documento XML, lo que podemos hacer es cargar ese documento en memoria, de manera que haya nodos que tienen otros nodos como hijos, ¿vale? Cuando hablamos de un nodo, hablamos de un elemento que está en el documento, se representa en memoria como si fuera un nodo, ¿no? El DOM node. Bueno, pues DOM
Cuando hablamos de DOM o cuando hablamos de Document Object Model, lo que estamos hablando es de la representación en memoria que tiene un documento XML. Cuando nosotros cargamos un documento XML o HTML en un navegador, internamente en el navegador hay un árbol de elementos. Bueno, pues nosotros podemos manipular ese árbol de elementos a través de JavaScript. JavaScript es el lenguaje de scripting que nos permite hacer manipulaciones sobre el árbol de nodos que representa el documento en memoria. DOM, ya os digo, tiene dos acepciones, por así decirlo. Se utiliza cuando estamos hablando de la librería que permite cargar un documento en memoria como si fuera un árbol, pero DOM también se utiliza cuando estamos hablando de la librería a la que tiene acceso JavaScript cuando está en un navegador, ¿vale? Nosotros ahora mismo nos vamos a centrar en eso. Vamos a hablar de DOM como la librería a la que tiene acceso JavaScript cuando se ejecuta dentro de un navegador. ¿Y qué permite hacer? Permite manipular el documento HTML que está cargado en el navegador, permite añadir elementos, quitar elementos, modificar el estilo de algunos elementos, etc. Por así decirlo, es el equivalente a la web, en web, a la librería gráfica, ¿vale? Nosotros con DOM podemos manipular los elementos gráficos, pero también permite gestionar los eventos. Yo con JavaScript lo que le puedo decir al documento es: cada vez que alguien pase el ratón sobre este título, yo quiero que me avises. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es cambiar el color del título. O cada vez que alguien pase por esta imagen, yo quiero que me avises. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es mostrar una serie de componentes abajo de la imagen que le permitan al usuario ampliar la imagen, no sé, descargar la imagen, etcétera, ¿no? Pues la gestión de eventos también se puede realizar a través de la API DOM. Bien, ahora vamos a entrar. ¿Quién conoce jQuery? Que levante la mano, que le suene algo. A mí eso me suena, no sé lo que es, pero me suena. Vale. Bueno, jQuery es una de las palabras que más se utiliza después de HTML y CSS. jQuery es por excelencia la librería que se utiliza para desarrollar aplicaciones en el navegador. A ver. Cuando vosotros programáis con Java, tenéis una librería estándar. La librería estándar es todo aquello que os podéis encontrar en cualquier sitio en el que esté la máquina virtual de Java. Pero hay otras plataformas de desarrollo en las que la librería estándar es muy pequeña, es muy básica. Si vosotros queréis programar en C, por ejemplo, prácticamente la librería estándar lo único que os permite es mostrar por pantalla, leer los parámetros de entrada del programa y poco más, y abrir ficheros. Si queréis hacer una aplicación gráfica con C, no tenéis esa información, o sea, no tenéis esa funcionalidad en la librería estándar. En cambio, si queréis programar una aplicación gráfica con Java, sí que tenéis esa funcionalidad en la librería estándar. Entonces, ¿qué ocurre con la librería estándar de JavaScript? Que es muy básica. La librería estándar de JavaScript permite hacer manipulaciones sencillas en el árbol DOM, pero no más allá. jQuery o jQuery, como dicen los ingleses, es la librería básica que se considera... Es la librería considerada básica porque es la mínima capa de abstracción que ponemos sobre la librería nativa del navegador. Prácticamente cualquier proyecto de JavaScript utiliza jQuery porque la librería estándar del navegador es demasiado básica. Además, jQuery también se utiliza por un detalle, y es que la librería estándar de los navegadores hay veces que es diferente para cada navegador. Entonces eso dificulta mucho el desarrollo de aplicaciones. Si cada vez que yo hago una aplicación tengo que estar suponiendo si este navegador es Explorer 6 o es Firefox o es Chrome, pues eso dificulta mucho el desarrollo de aplicaciones. jQuery lo que hace también es ocultar esas diferencias y centrarse únicamente en ofrecer una interfaz común y estándar a todos los desarrolladores, ¿vale? Otra que también se utiliza mucho es Underscore. Underscore es otra librería muchísimo menos conocida, pero que en cuanto empiezas a trabajar con JavaScript te das cuenta de que es una de las más utilizadas, y tiene dos funcionalidades básicas. Una, la gestión de estructura de datos con principios de la programación funcional, y dos, gestión de plantillas. Bueno, la gestión de estructura de datos con programación funcional, ya lo sabéis de la programación funcional, lo veremos en su momento, ¿vale? Pero aquí lo importante es el tema de las plantillas. A ver, vamos a pensar, si nosotros tenemos un código que lo que hace es manipular un documento
que tiene que visualizarse en un navegador web y ese documento que tiene que visualizarse se define con HTML, pues muchas veces lo que a mí me interesa será hacer plantillas que tengan huecos y que esos huecos se rellenen tal y como diga JavaScript, ¿no? Por ejemplo, es bastante habitual entender el concepto de plantilla cuando queremos enviar un correo. Pensad que estamos haciendo una aplicación que tiene que enviar un montón de correos a un montón de usuarios y todos esos correos tienen siempre la misma cabecera o tienen siempre el mismo pie, ¿no? Pues hola fulanito de tal, te escribimos porque tal, ¿no? Pues en vez de meter esa lógica dentro del código, lo más habitual es separar y poner eso en una plantilla. Hay una plantilla, la plantilla tiene unos huecos, como por ejemplo, aquí va el nombre del usuario, aquí va el mensaje, aquí va, ¿vale? Entonces, en HTML es muy habitual, en JavaScript es muy habitual diseñar una página con HTML, pero dejando huecos para la información que puede llegar a cambiar, ¿no? Entonces, la gestión de plantillas, ya os digo, Underscore es una de las librerías más utilizadas, Mustache es otra, etcétera, ¿no? Ya iremos viendo cómo las podemos utilizar. Nosotros trabajaremos con jQuery y Underscore, ¿vale? Pero lo que no trabajaremos es con otras librerías de más alto nivel. A ver, ¿vosotros habéis trabajado con Swing en Java? ¿Habéis hecho alguna aplicación con interfaz gráfica de usuario? Sí, ¿no? La mayoría. Vale. ¿Swing qué es? Swing es un framework, es una librería que te permite hacer aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. Te permite crear ventanas, te permite poner botones, te permite asociar eventos, tiene un modelo de programación concurrente que permite que ciertas tareas se hagan en segundo plano, te permite poner en el try icon, ¿no? En la zona de iconitos del sistema operativo te permite poner ahí un icono, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que Swing no te dice cómo tú tienes que estructurar tu aplicación. Lo que Swing te permite es manejar botones, manejar ventanas y manejar elementos gráficos, pero la estructura global de tu aplicación puede ser como tú quieras. Como hay gente que considera que Swing te da mucha libertad, han definido un framework de mucho más alto nivel que te permite hacer una aplicación con plugins, con barras de menús, con elementos que se pueden mover. ¿Habéis utilizado NetBeans? Sí, ¿no? Pues bueno, NetBeans es una plataforma de desarrollo, es un entorno de desarrollo integrado, ¿vale? Pero NetBeans ha creado un framework por encima de Swing. Tú tienes Swing, que es una capa muy baja, luego tienes un framework de NetBeans que permite hacer aplicaciones gráficas de cualquier tipo y luego la gente de NetBeans, apoyándose en su propio framework, pues ya han hecho la aplicación, han hecho el entorno de desarrollo, ¿vale? Eclipse también tiene lo mismo. Eclipse tiene una librería de elementos gráficos que se llama SWT y luego tiene una librería de más alto nivel que le permite estructurar la aplicación, ¿vale? Que por ejemplo JFace en unos casos y también elementos de más alto nivel. Esto es un poco lo que les pasa a estos frameworks de alto nivel. Cuando tú estás haciendo una aplicación en la que solo utilizas JavaScript para añadir ciertos elementos de animación y para hacer solo algunas peticiones Ajax, pues te vale con jQuery y te vale con Underscore, te vale con librerías de bajo nivel, porque de alguna manera esas librerías no te imponen cómo estructurar tu aplicación. Pero cuando tú quieres hacer una aplicación más de tipo single page application, cuando tú quieres que tu código JavaScript sea el que gobierne toda la parte del cliente, entonces lo habitual es que utilices una librería de más alto nivel. Las librerías de alto nivel para hacer single page application más utilizadas en la actualidad son estas que veis aquí: Angular, Backbone y Ember, ¿vale? ¿Alguien le sonaba alguna de estas? Sí, ¿no? Algunos a poco, vale. A ver, Angular, bueno, la más famosa y la que más se utiliza hoy en día es Backbone. ¿Por qué? Porque es la que más libertad te da y la que te permite adaptar la arquitectura de la aplicación a lo que tú quieras. Lo que pasa es que hay gente que quiere ir más allá con sus librerías, quieren marcar todavía más la manera en la que se hacen las aplicaciones. Entonces, AngularJS viene de la mano de Google, es un sistema, pues ya os digo, ¿no?, que permite hacer aplicaciones single page application, se supone con mayor facilidad, pero también que te restringe más, ¿no? Un framework
Ya sabéis que cuando utilizáis un framework estáis más acotados a lo que os permite hacer el framework y saliros de lo que os deja es mucho más difícil, pero en cambio, si vuestra aplicación se ajusta muy bien a lo que el framework os ofrece, pues la aplicación se hace de manera muchísimo más rápida, ¿no? Y luego Ember también se está popularizando mucho, se supone que es todavía de más alto nivel que Angular, y eso hay gente que no le gusta por lo que os digo, ¿no? Porque les restringe mucho la manera que tienen ellos de hacer las cosas. Hablaremos un poquito más en detalle de ellos cuando vayamos avanzando en JavaScript, pero ya os digo, posiblemente no los utilicemos directamente porque nos quedemos en esa capa más baja de jQuery y underscore. Bien, vamos a hablar de las tecnologías no estándar en la web. Como os digo, HTML5 ha hecho que nosotros podamos hacer muchas cosas. Ha hecho que nosotros podamos hacer muchas cosas que antes no se podían hacer con HTML. Pero como la gente las quería hacer, lo que hacían era utilizar plugins de terceros. Bueno, Flash llegó a convertirse en el estándar de facto. Prácticamente cualquier navegador tenía la capacidad de utilizar el plugin de Flash. Plugin de Flash, por ejemplo, funcionaba en Linux, desde el principio ha funcionado en Linux, también lo que ha permitido es que se expandiera. Y hubo mucha polémica cuando Steve Jobs dijo que sus dispositivos no iban a ejecutar Flash, ¿no? Hubo gente que se echó las manos a la cabeza y dijo, pero este tío está loco. Estaba loco, sí, pero bueno, en este caso particular parece que tuvo razón, ¿no? Entonces lo que os digo, ¿no? Con la llegada de HTML5, Flash cada vez es menos relevante, cada vez es menos necesario, y también Adobe, que era la empresa que se encargaba de comercializar Flash, se dio cuenta de que era muy difícil para ellos implementar Flash para Android, para iOS, para las teles, para tal, para cual. Cada vez les resultaba muchísimo más difícil mantener Flash para todas las plataformas, ¿no? Entonces, como os digo, permitía hacer contenido multimedia interactivo. Durante muchos años fue la única forma de tener interactividad en la web. YouTube es hoy lo que es gracias a que hubo Flash. No había otra forma de tener vídeo en la web que no fuera utilizando Flash. También había muchos juegos, de plataformas y eso, sencillitos, que utilizaban la tecnología Flash. Por ejemplo, hay cosas que a día de hoy solo se pueden hacer con tecnología Flash. Por eso, por ejemplo, YouTube sigue siendo Flash cuando hay Flash disponible, ¿vale? Pero poco a poco va cambiando. Por ejemplo, si nosotros accedemos a YouTube desde un móvil, pues ya se carga el visor de vídeo de HTML5, pero en el PC todavía se sigue utilizando el player basado en Flash, ¿no? Como os digo, Adobe Flash es una tecnología propietaria y cerrada. Creo que ya, después de tantos años estudiando la carrera, ya tenéis más o menos clara la diferencia, todo el tema este del software libre, ¿no? Software libre es un movimiento que tiene como dos maneras de enfocar ese movimiento. Por un lado está Richard Stallman, que cree que el software debería ser libre porque es un derecho de las personas, ¿no? Que el mundo es mejor si el software es libre y las personas pueden cambiar el software a su antojo y pueden distribuir el software como quieren sin tener ningún tipo de limitación. Y luego hay otra visión más pragmática del software libre, que es simplemente que hay informáticos y desarrolladores que consideran que es una mejor forma de hacer software, independientemente de los derechos de los usuarios. Ellos consideran que compartiendo el software con otros desarrolladores son capaces de hacer mejor software, ¿vale? Hay gente que está más por un lado, gente que está más por el otro, gente que cambia a lo largo de su vida, pero hay mucha gente que confunde software libre con software gratuito. Un software gratuito es aquel que tú puedes utilizar sin tener que pagar licencia, y la gente, pues una vez que ya puede utilizar las cosas gratis, pues ya piensa que son libres, ¿no? No es exactamente así, porque aunque tú pudieras utilizar el cliente de Flash de manera gratuita, si alguien quiere utilizar ciertas características en el servidor, tenía que pagar una licencia. Además, si tú desarrollabas una nueva plataforma y tú querías que en tu plataforma pudiera funcionar el plugin de Flash, tenía que ser Adobe, la propietaria del plugin de Flash, la que tenía que hacer ese plugin para la nueva plataforma, y no tú. Si el plugin de Flash hubiese sido software libre, sí que lo podías haber hecho, ¿no? Porque el software libre permite que tú hagas un poco lo que quieras, entre comillas, con el software que tiene esa licencia, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera propietaria y cerrada, pues limitaba bastante, lo que os digo, la expansión y el uso de la tecnología. Como os comento, no es eficiente. Bueno,
Steve Jobs decía que era una tecnología que era muy ineficiente y al estar cerrada era muy difícil integrarla de manera adecuada en sus sistemas, ¿no? Lo dijo en 2010. Y curiosamente, bueno, aquí tenéis varios links, curiosamente Adobe ha acabado reconociendo eso, reconociendo que su tecnología no está preparada para la nueva web, y de hecho Adobe ha cambiado toda su estrategia y ahora lo que hace es que sus herramientas se pueden utilizar para editar contenido HTML5. Adobe es una empresa que gana dinero vendiendo licencias de herramientas de authoring, ¿vale? De herramientas que permiten hacer anuncios interactivos, jueguecitos, etc. Entonces se ha dado cuenta de que no tenía mucho sentido seguir manteniendo su plugin de Flash y lo que tiene que hacer es que sus herramientas puedan generar contenido HTML5. Gran cantidad de lo que Adobe controlaba ha sido liberado como software libre, de manera que sea la comunidad la que se haga cargo de esos productos, ¿vale? Para no dejar colgados a los clientes. Y bueno, ya terminamos un poco con esta parte de cliente y hacemos el descanso. ¿Alguien sabe lo que es un applet de Java? ¿Lo había oído hablar antes de que lo dijera yo aquí? Sí, algunos, ¿no? Vale. Bueno, applet de Java es la capacidad que tenemos de incrustar un programita Java dentro del navegador. Durante unos años, cuando... A ver, esto lo tenéis que ver en el contexto. Cuando la web se empezó a popularizar, las webs necesitaban ser interoperables. Es decir, la web necesitaba funcionar en sistemas Windows, sistemas Mac y sistemas Unix o de otro tipo. Antes de la popularización de Internet, cada dispositivo estaba aislado, no estaba conectado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, entendemos muy fácil en las consolas. A ti te parece de lo más normal que un juego que funciona en la Play no funcione en la Xbox, ¿no? Pues te parece lo más normal, ¿no? Pero no te parecería normal que una web solo funcionara en Windows. Eso no te parecería normal. ¿Qué es lo que pasaba? Antes de popularizarse la web, cada plataforma tenía su propio software y no había nadie que intentara ni siquiera comunicarlo entre sí, o el que lo intentaba pues tenía que comprar software propietario, costosísimo, y normalmente eran solo las empresas. Con la llegada de Internet todo empezó a cambiar, porque la misma web se tenía que poder ver en todas las plataformas. Eso hizo que Java tuviera mucho auge al principio, porque Java era una de las pocas tecnologías en aquel entonces que permitían hacer una aplicación y que se ejecutara en todas las plataformas posibles. Entonces, como la web estaba tan limitada al principio, Java era la tecnología que se utilizó para dotar de interactividad a las páginas web. Todavía sigue habiendo muchas páginas por internet que tienen pequeños applets de Java. Por ejemplo, eran bastante populares los applets para enseñar física, ¿no? Que tú, por ejemplo, tirabas una piedra y decías la altura, la velocidad, etcétera, entonces te hacía la curva. Había muchos jueguecitos también que estaban implementados en Java en la web. Sun Microsystems, la creadora de Java, tuvo bastantes problemas legales con Microsoft porque Microsoft se quiso apoderar de Java, quiso hacer cambios en Java de manera que los programas que se hacían en Java para Windows no funcionaran en otros sistemas operativos, cosa que no quería para nada Sun Microsystems, porque era principalmente la base de su modelo de negocio, que un programa hecho en Java pudiera funcionar en otras plataformas. Tuvieron bastantes líos legales, ¿vale? Sun demandó a Microsoft, al final ganó el juicio y Microsoft dijo, vale, no pasa nada. Pero dificultó enormemente que los applets de Java funcionaran en Windows y favoreció enormemente que el plugin Flash funcionara en Windows. Entonces eso hizo que Java cayera en picado en su uso, ¿vale? Los applets de Java, perdón. Por otro lado está Microsoft Silverlight. Silverlight, llegó Microsoft un día y dijo, bueno, ¿no tenemos nosotros un Flash propio? Y dijo alguien, pues no. Dice, bueno, vamos a hacer uno, ¿no? Entonces hicieron Microsoft Silverlight. Tiene bastante poca cuota de mercado. Durante un momento sí que parecía que iba a hacer algo, pero en fin, al final no ha cuajado. De hecho, bueno, yo no sigo mucho Microsoft, pero sí que leo de vez en cuando, y creo que en el navegador web de la interfaz Metro no se permiten utilizar plugins externos, es decir, no se permite utilizar Silverlight. Entonces ni siquiera sus propios productos dan un soporte completo a Silverlight, por lo tanto se puede considerar que es una tecnología bastante muerta. Entonces, como conclusión, si no hay un motivo importante, todas las aplicaciones web deberían implementarse con estándares
¿vale? Y si realmente hay una cosa que es muy imprescindible para ti, que esté en la web y que requiere el plugin de Flash, pues evalúa o valora cuántos usuarios no van a poder acceder a tu web porque no van a tener acceso al plugin de Flash, ¿vale? Y en función de esa valoración toma la decisión. Y lo que os digo, HTML5 avanza rapidísimo. A lo mejor hoy no se puede hacer una cosa, pero mañana sí que se puede hacer una cosa. Los estándares de HTML5 avanzan con rapidez. De hecho, hay un estándar que se llama WebRTC que va a permitir hacer incluso llamadas entre navegadores al estilo de Skype o al estilo de Hangout, incluso montar redes peer-to-peer directamente entre los navegadores sin tener la necesidad de pasar por un servidor. Entonces, todas estas tecnologías que están emergiendo en la actualidad van a hacer que podamos hacer muchísimas más cosas con las tecnologías de HTML5. Y como ejemplo, la gente de Firefox está trabajando con desarrolladores de videojuegos, han sido capaces de portar el motor de Unreal y se va a poder jugar a juegos 3D tipo Quake, por ejemplo, directamente dentro del navegador, sin necesidad de nada más, sin necesidad de plugins y sin necesidad de nada, ¿vale? Hay un proyecto que se llama ASMJS que se encarga de diseñar un subconjunto de JavaScript que se pueda optimizar y ejecutar prácticamente a la velocidad del código nativo, lo que va a permitir, pues lo que os digo, ¿no? Implementar juegos con mucha necesidad de recursos gráficos directamente dentro del navegador. Bueno, las tecnologías del servidor. Las tecnologías del cliente, afortunadamente no hay que tomar una decisión, porque la decisión ya está tomada. Si no tienes un motivo, un poderoso motivo en contra, tu cliente debería implementarse como con tecnologías, con tecnologías estándar, ¿vale? Sí que es cierto que tendremos que elegir la arquitectura. No os he dado ninguna pista de cómo elegir la arquitectura de la web. Si tenemos que hacer una aplicación, ¿qué es mejor? ¿Hacer una single page application o es mejor hacer una arquitectura más tradicional? Pues eso dependerá mucho de las necesidades del cliente. Si el cliente quiere una aplicación web muy dinámica, muy interactiva, eso quiere decir también que esa aplicación es posible que tenga dificultades en los navegadores más antiguos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Es posible también que el coste de desarrollo sea mayor, las tecnologías son más innovadoras, son más novedosas, entonces eso puede dificultar que haya desarrolladores que las conozcan. En cambio, una aplicación más tradicional, con una arquitectura petición-respuesta, en la que el dinamismo en el cliente se utiliza únicamente para cambiar el aspecto gráfico de la página, pues puede ser que haya desarrolladores que ya lo sepan hacer, que ya estén acostumbrados a hacer eso, y puede ser más barato, ¿vale? Por eso digo que ya dependerá. Ahora vamos a centrarnos en las tecnologías del servidor. Como os decía, las tecnologías de cliente son muy importantes en los navegadores web, porque todos los navegadores web implementados por distintos fabricantes y en distintas plataformas tienen que ser capaces de visualizar correctamente una página, tienen que ser capaces de que la página se comporte como se tiene que comportar. Entonces, los estándares son muy importantes. Desde el punto de vista nuestro como desarrolladores, tendremos que hacer pruebas exhaustivas en todos los navegadores, en todas las plataformas, para asegurarnos de que no estamos utilizando una funcionalidad que aparentemente debería estar funcionando en nuestro navegador, que está funcionando en el navegador que utilizamos para desarrollar, pero no está funcionando en otro navegador. Esto también es un cambio importante. Nosotros como desarrolladores, supongo que sabéis lo que son las pruebas unitarias, lo habéis visto en las asignaturas de ingeniería del software, y os dicen, bueno, hay que hacer pruebas y tal, y vosotros, sí, hay que hacer pruebas y tal, ¿vale? Ya nunca nadie hace pruebas automatizadas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, si a mí me funciona mientras voy desarrollando, es que el software funciona, ¿no? Es el procedimiento típico de desarrollo. Yo, según voy desarrollando una funcionalidad, la voy probando manualmente, y cuando verifico que más o menos funciona, pues entonces la doy por válida. Esa manera de actuar no funciona muy bien en el entorno web, porque yo pruebo con un navegador, pero yo no puedo probar con 17 navegadores a la vez. Entonces, como yo no puedo probar con 17 navegadores a la vez, como no automatice las pruebas, me veré obligado a probar manualmente con 17 navegadores a la vez, lo cual es inviable, ¿vale? Lo cual requiere tener plataforma Windows, plataforma Mac, hay que tener un móvil, hay que tener etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la automatización de las pruebas es cada vez más importante. Y luego, porque como desarrolladores de software tenéis que utilizar siempre las buenas prácticas.
La única manera de garantizar la calidad de un software es con una buena cantidad de pruebas que se ejecuten de manera automática. De hecho, hay metodologías de desarrollo como el TDD. ¿Alguien conoce el TDD? ¿El Test Driven Development? ¿No? Pues es una metodología muy importante, ¿vale? La metodología del Test Driven Development implica que tú primero implementas los tests y luego implementas el código para que esos tests funcionen correctamente. Eso te asegura que tú siempre vas a tener test para tu funcionalidad, porque los vas a implementar no después, sino antes de que te pongas a trabajar. Eso te facilita mucho la manera en la que te pones, en la que desarrollar, y te da muchísima seguridad y fiabilidad en tu código. Bueno, vamos a seguir con lo que os decía. En el servidor los estándares no son necesarios. Eso no quiere decir que no haya que hacer test, ¿vale? Hay que hacer muchísimos test también, pero no hay que cumplir ningún estándar. Lo único que tú tienes que hacer es que tu aplicación web sea capaz de hablar el protocolo HTTP. Una vez que sea capaz de atender peticiones HTTP, tú puedes implementar la aplicación con la tecnología que tú quieras. Dependiendo de cómo sea la página web, la aplicación web, pues esa tecnología será más básica o será más compleja. Si tú tienes una aplicación, si tú lo que quieres es poner una página web personal con una foto tuya y lo que has hecho, pues prácticamente no tiene por qué ni siquiera ser una aplicación web, basta con que sea una página web. Te haces los HTML a mano, los pones en una carpeta, pones un servidor Apache, un servidor Nginx y a volar. Pero si tú quieres hacer una aplicación web mucho más compleja, como por ejemplo, yo que sé, una aplicación de reservas, una tienda, una tienda virtual, o quieres hacer una red social, pues entonces tendrás que elegir la tecnología que más te interese. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías más utilizadas? Ya en su momento lo vimos en la parte introductoria. PHP, Java con su versión Enterprise Edition y ASP.NET. Pero hay muchas más. Si habláis con cualquiera, posiblemente os diga, pues yo programo en Python, es decir, utilizo Django y me va de puta madre y es la mejor tecnología del planeta, y si utilizas Java eres un perdedor y cosas así. O por ejemplo hay gente que utiliza Ruby on Rails. Ruby on Rails lo peta, Ruby on Rails es lo más. O hay gente que utiliza Groovy, que es, o sea, Groovy es un lenguaje y Grails es el framework de desarrollo con el que se puede programar utilizando ese lenguaje. Groovy es la caña, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy difícil tomar una decisión. Hay veces que la decisión es simplemente porque la gente que está trabajando en el proyecto pues le gusta el lenguaje de programación, le resulta cómodo, se alinea con su estilo de programación. Normalmente las empresas de desarrollo que trabajan para otras empresas, las grandes empresas, suelen utilizar las tecnologías Enterprise Edition y ASP.NET, ¿vale? Suele ser lo habitual. Los proyectos más pequeños, más modestos, o los equipos de desarrollo que no están en grandes consultoras, sino que son empresas tipo startup, etcétera, pues hay veces que se decantan más por PHP, por Ruby on Rails o bien por Django, ¿vale? Ya os digo, es muy complicado tomar una decisión. Hay muchos factores a favor y muchos factores en contra. La gente que utiliza Ruby on Rails, por ejemplo, te dice que es un stack, es un framework exclusivamente desarrollado para hacer aplicaciones web. Entonces eso facilita muchísimo las cosas. En cambio, Java y su Enterprise Edition es un stack que sirve para hacer un montón de cosas, no solo aplicaciones web. Entonces eso puede llegar a complicar mucho las cosas. La gente que utiliza Groovy es un lenguaje dinámico que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java. Entonces es gente que le mola más Java, que viene del mundo de Java y que se siente cómodo utilizando la máquina virtual de Java. Hay gente que no le gusta para nada Java. La gente de Python, por ejemplo, es gente habitualmente que viene del software libre. La gente de Python, pues en Linux, por ejemplo, Python se utiliza muchísimo, y entonces, pues bueno, se sienten muy cómodos utilizando este framework. Ya os digo que más que decisión tecnológica, lo que hay aquí es una decisión cultural o de gustos, ¿vale? Cuando tú te integras en un equipo de desarrollo que ya utiliza una de las tecnologías, pues posiblemente tendrás que aprender esa tecnología y ponerte a desarrollar, pero si tú tienes que elegir la tecnología, pues lo utilizarás comúnmente en base a tu experiencia propia, que ha podido ser evaluando diferentes frameworks. También hay otra cosa, estos frameworks evolucionan mucho a lo largo del tiempo. Lo que era una buena decisión hace tiempo puede ser ahora una mala decisión. Tú a lo mejor desechaste Django en su momento porque estaba poco maduro y en cambio Java estaba más maduro, pero ahora Django está muy maduro y entonces ya no te vale esa decisión, ¿vale?
Hay aquí uno que no está, que es Node.js, que se está poniendo cada vez más de moda, que ya le comenté en su día. Node.js es un framework de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript, pero en la parte del servidor, JavaScript en la parte del servidor. La gente que defiende Node.js como una plataforma válida para hacer aplicaciones del lado del servidor, dice que ya que el cliente está hecho con JavaScript, pues todos esos desarrolladores solo tienen que utilizar un lenguaje en toda la aplicación, tanto cliente como servidor. Hay otros que dicen que el modelo de concurrencia de JavaScript, es decir, el modelo basado en eventos, reactivo y sin concurrencia, por así decirlo, es un modelo de concurrencia que es ideal para el desarrollo de aplicaciones de servidor, ¿vale? Basado en eventos. Entonces, bueno, Node.js o Node.js, como lo dicen los americanos, se está utilizando muchísimo, ¿vale? Para hacer aplicaciones web. Entonces, bueno, ya cada uno tomará la decisión. Nosotros nos vamos a centrar en Java, en el stack de Java. ¿Por qué nos vamos a centrar en Java? Porque vosotros conocéis el lenguaje de programación muy bien, lo habéis tenido en muchas asignaturas, sigue siendo el lenguaje más popular. Cuando hablamos de popularidad de un lenguaje, pues nos estamos basando en ofertas de trabajo, libros, foros en internet, etcétera. Está apoyado por grandes de la industria, ¿vale? Y personalmente a mí me parece que es una apuesta segura. Eso no quita de que luego vosotros por vuestra cuenta podéis utilizar otro framework que también creo que enriquece bastante estar al tanto. Yo últimamente estoy bastante al tanto de Node.js porque cada vez tiene más aceptación y bueno, al enemigo es mejor tenerle cerca siempre, ¿no? Y tenerle controlado. Por si te tienes que cambiar, ¿no? Y decir que tú siempre has apostado por Node.js y ya está. Vale, entonces, bueno, esta transparencia ya la vimos en su momento, pero simplemente por completar, están los grandes de la industria, se utiliza mucho a nivel empresarial, aunque bueno, también se puede utilizar en startups sin ningún problema. Twitter, por ejemplo, está implementado con la máquina virtual de Java, no con el lenguaje Java, sino con otro lenguaje que se llama Scala, pero todos sus sistemas están con la máquina virtual de Java. Google apuesta muchísimo por Java. De hecho, por ejemplo, Google, sabéis que Google tuvo una agria polémica con Oracle, ¿no? al hilo de Android. ¿Lo sabéis? ¿No lo sabíais? No lo sé, bueno, por Dios. Vamos a ver. Google dijo, yo necesito un lenguaje de programación para mi nueva plataforma Android que voy a hacer, ¿no? Entonces estuvo pensando, ¿me hago mi nuevo lenguaje de programación? Y dijo uno, pero si hay 1000, ¿para qué te vas a hacer un nuevo lenguaje de programación tú? Dijo, vale, es verdad. Entonces necesito elegir uno de los lenguajes de programación en los que haya muchísimos desarrolladores, que sea una tecnología madura, que la gente conozca el entorno y se sienta cómodo con él. Entonces al final, después de evaluarlo, decidieron que fuera Java, ¿vale? Google decidió Java como plataforma de desarrollo para Android porque consideró que era lo más adecuado en base a esos factores que os comentaba. Podía haber elegido C#, pero era de Microsoft, podía haber elegido, no sé, Perl, pero eso no lo utiliza nadie, podía haber elegido PHP, pero no está diseñado para hacer aplicaciones de cliente. iPhone, por ejemplo, decidió utilizar Objective-C, que es un lenguaje, aunque es un lenguaje estándar, pero es un lenguaje sobre todo controlado por ellos, ¿no? Y lo que os decía de la polémica es porque Android decidió utilizar Java, fue a Sun Microsystems, que era el desarrollador de Java, y les comentó, oye, mira, que quiero utilizar vuestro lenguaje para hacer una plataforma móvil. Y dijo Sun, vale, venga, pues vamos a hablar de números. Y dijo Google, no, hombre, no, es que yo lo quiero dar gratis. Yo quiero que cualquiera que utilice mi plataforma la pueda utilizar sin necesidad de pagarme nada a mí. Y dijo Sun Microsystems, pues no salen las cuentas. Y entonces no llegaron a un acuerdo y luego llegó Android y dijo, mi plataforma se programa con un lenguaje que no es Java, pero se parece un montón. Entonces, bueno, los de Sun Microsystems dijeron, joder, qué cabrones, nos la han liado, pero tomaron la decisión de no demandar a Google. ¿Por qué? Porque consideraban que iba contra sus intereses en Java. Cuando Oracle compró a Sun Microsystems, dijeron los abogados de Oracle, que Google utilizó vuestra tecnología sin vuestro permiso. Y dijeron, sí, pero somos buena gente, no les demandamos. Y dijeron los de Oracle, bueno, nosotros no somos tan buena gente, así que vamos a ver qué pasa. Lo llevaron a los tribunales, el juicio duró bastante, creo que empezó hace 3 años, creo recordar, estoy hablando de memoria. Entonces aquí al final la clave era,
Uno, si vosotros miráis la documentación oficial de Android, nunca veréis la palabra Java por ningún sitio posiblemente. No, perdón, nunca veréis la palabra máquina virtual de Java por ningún sitio, porque la palabra máquina virtual de Java está protegida por la ley de propiedad intelectual y es de Oracle. Entonces lo que hicieron los de Google fue reimplementarse completamente la máquina virtual, la llamaron Dalvik a su máquina virtual y la pusieron en los móviles Android. Y en vez de utilizar el bytecode, se inventaron un nuevo formato que se llamaba DEX para también que se pudieran ejecutar las aplicaciones en sus teléfonos Android. Entonces ellos nunca dicen que se utiliza el lenguaje de programación Java o la tecnología Java, simplemente dicen que se programa en Java, en Eclipse, y luego ya se genera otra cosa para que se ejecute en sus teléfonos móviles. Entonces al final la discusión era si Android había violado alguna de las patentes software que poseía Oracle al implementar la máquina virtual de Java, Dalvik, en sus teléfonos. Al final, después de mucho tirada floja, después de un montón de tiempo en el juicio, el juez determinó que no, que o bien no habían violado alguna de sus patentes, o bien alguna de las patentes que decía Oracle que eran suyas en realidad eran inválidas. Entonces al final Google nunca violó ninguna de las patentes de Java. Y luego, por otro lado, también Oracle demandó porque, a ver, la biblioteca estándar, sabéis que cuando hacéis una aplicación en Java estáis utilizando una biblioteca estándar, ¿no? El famoso JDK. Bueno, pues Google se reimplementó desde cero todas esas bibliotecas y las puso en Android. Entonces llegó Oracle y dijo, tú tienes la biblioteca. Y dijo Google, pero me la he reimplementado desde cero. Y dijeron los de Oracle, ya, pero los métodos y las clases se llaman exactamente igual. Y entonces la discusión fue si una API, es decir, si el nombre de los métodos y las clases se puede proteger frente a propiedad intelectual o no. Entonces al final ese juicio trascendió mucho, porque eso no solo estaba afectando a Google y a Microsoft, perdón, y a Oracle, sino que en realidad estaba afectando a la esencia misma de la informática. Y la cuestión es, ¿una API se puede proteger contra propiedad intelectual? Es decir, solo el nombre de las clases y los métodos y la colocación de los parámetros. Entonces al final el juez dijo, es cierto, la API es de Oracle, le sigo concediendo la propiedad intelectual a Oracle por la API, pero considero que Google está haciendo un uso justo de la API, es decir, una cosa que no viola la propiedad intelectual y por lo tanto no ha pasado nada. Entonces al final, después de todo este lío, Oracle no ganó la demanda y Google, pese a que estaba utilizando la API que estaba protegida por copyright, en realidad el juez le dio permiso para hacerlo, por así decirlo, ¿vale? Bueno, está bastante interesante esto, ¿eh? Os recomiendo que miréis algo de información. Bueno, lo que os dije en su momento, hay muchos entornos de desarrollo libres, hay muchas librerías libres y es una tecnología muy extendida. Hay un comité de estandarización que se llama Java Community Process, que están todos los grandes de la industria, también hay individuos, también hay universidades, que de alguna manera, igual que el W3C, igual que el consorcio de la web se encarga de promover los estándares para la web, pues hay una cosa parecida para Java, ¿vale? Entonces, en vez de que cada uno haga lo que quiera, que puede, si alguien quiere hacer algo que sea común para todos, pues va a este organismo y, por así decirlo, se ponen de acuerdo. Entonces eso ha hecho que hayan proliferado muchos estándares como JSF, JPA, etc. Ahora hablaremos un poquito más en detalle de cada uno de ellos. También hay muchas bibliotecas que pueden utilizar la plataforma Java para desarrollar, pero que no siguen ningún estándar. Por ejemplo, GWT, no sé si os suena. GWT es una plataforma de Google que sirve para generar código JavaScript partiendo de Java, ¿vale? Tú programas código en Java y eso genera código JavaScript. Hibernate es una plataforma que me imagino que os sonará, que sirve para gestionar bases de datos relacionales y utilizarlas como si fueran orientadas a objetos. Spring, que lo veremos nosotros en detalle en la asignatura, es un framework de desarrollo de aplicaciones que pretende que desarrollar aplicaciones con Java sea lo más fácil posible. Struts, por ejemplo, era un framework de aplicaciones ya en desuso, definido por Apache, que permite organizar la estructura de aplicación en el servidor. Y bueno, hay muchísimos más, ¿vale? Entonces,
Cuando decidamos utilizar Java, no solo tenemos que decidir utilizar Java, sino que tenemos que decidir qué tecnologías dentro de Java queremos usar, ¿vale? Eso también ocurre con otras tecnologías de PHP y de .NET, como veremos ahora. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de todos los estándares más importantes que se utilizan en la plataforma Java. Servlets. ¿Suenan los servlets a alguno de vosotros? Que levante la mano, por favor, quien sepa lo que es un servlet. Vale. Servlet es la tecnología, el estándar más básico de hace ya 12 años prácticamente. Es la tecnología más básica que sirve para ejecutar aplicaciones web con Java en la parte del servidor. Si os dais cuenta, a ver, callaros. Si os dais cuenta, el nombre de servlet está relacionado con el nombre de applet, ¿no? Y de alguna manera lo que venía a decir es un pequeño servidor. Un servlet es una clase Java que tiene un método que cada vez que alguien hace una petición web se ejecuta ese método. Ese método puede acceder a la información que llega del navegador y lo que puede hacer es generar HTML con código. Tú puedes poner println HTML, println hola, println /a, etcétera, ¿no? Tú generas el código HTML utilizando código. Cuando ese método se acaba de ejecutar, ese HTML que tú has generado le llega al cliente, ¿vale? Eso es lo que permite hacer los servlets. JSP, por otro lado, lo que se llaman Java Server Pages, te permite mezclar en un mismo documento código HTML y código Java, de manera que tú incrustas la lógica dentro del documento HTML, ¿vale? JSP se utilizaba mucho al principio porque PHP y ASP también ofrecían la misma funcionalidad, integrar código dentro del HTML. Esto está completamente desaconsejado a día de hoy. Esto se vio que era una mala práctica porque era muy difícil de gestionar. Si tú metes en código HTML también código Java o código PHP o código ASP, al final no tienes una separación correcta de tu aplicación. Sabéis que las aplicaciones ya tenemos suficiente con intentar que funcionen como que encima para que sea un batiburrillo de cosas, ¿no? Entonces hay que intentar mantener las cosas separadas y no se recomienda nunca meter código de scripting o código Java dentro de un documento que también tenga código HTML, ¿no? No obstante, JSP fue evolucionando y ahora ya hay maneras más elegantes de utilizar JSP que no requieren mezclar ese tipo de código. JDBC es la tecnología Data Database Connectivity que permite conectar una aplicación Java con una base de datos. Utilizaremos JDBC, entraremos mucho en detalle en JDBC porque, como os he dicho en varias ocasiones, las bases de datos juegan un rol muy importante en las aplicaciones web. A partir de ahí, estas se pueden considerar las tecnologías más básicas. A partir de ahí tenéis que tener en cuenta que estas tecnologías se diseñaron pues hace 12 años y claro, la gente ha ido desarrollando más tecnologías mucho más avanzadas, más potentes, que faciliten el uso de la generación o que faciliten la creación de aplicaciones web. Entonces, JPA te permite tratar una base de datos relacional como si fuera orientada a objetos. Sabéis, me imagino que ya lo habréis visto en la asignatura de base de datos, las bases de datos relacionales no tienen el concepto de herencia, por así decirlo. Tú tienes una fila con atributos y si quieres implementar una jerarquía de herencia en plan, yo tengo la clase persona y abajo tengo la clase cliente y luego tengo la clase cliente VIP, ¿no? Pues eso es muy difícil de implementar con una base de datos relacional. Bueno, pues JPA es lo que llaman un ORM. ORM se utiliza mucho en la industria informática, es un Object Relational Mapping, es un traductor que se encarga de hacer de puente entre una base de datos relacional y un lenguaje orientado a objetos. Java Server Faces, JSF, es una tecnología que permite hacer formularios web y te gestiona todo el ciclo de vida que va desde la captura de datos, validación de datos e inserción en la base de datos, por así decirlo. JSF es una tecnología de mucho más alto nivel que JSP. JSP, por así decirlo, se encarga de generar HTML, de escupir páginas HTML. En cambio, JSF lo que pretende es que el modelo de programación que utilizamos en Swing, el modelo de programación que utilizamos al hacer una aplicación gráfica de escritorio, también se puede utilizar para hacer aplicaciones web, ¿vale? Y por otro lado tenemos los EJBs, ¿no? Los Enterprise Java Bean, que aunque ya cada vez están más en desuso, te permiten organizar una aplicación de manera que pueda ser distribuida internamente, etc. Bueno, transacciones, seguridad, ya lo veremos en su momento. Entonces,
aunque ya lo vimos también en la parte, en el primer tema, hay que tener en cuenta que si yo quiero utilizar la aplicación, si yo quiero desarrollar una aplicación en Java, tengo que utilizar dos tipos de servidores web. Por un lado, tengo que utilizar el servidor web normal, el servidor web general, el que no depende de Java, que puede ser Apache, Nginx o un Internet Information Server, y luego mi aplicación Java tiene que vivir dentro de un servidor capaz de entender Java, y posteriormente los tenemos que conectar entre sí. Entonces el servidor más habitual para aplicaciones Java, pues bueno, son muy populares Tomcat y Yeti. Tomcat es de la Fundación Apache y Yeti es de la Fundación Eclipse. Glassfish también se utiliza últimamente, que es software libre y está amparado por Oracle. JBoss tiene una versión software libre por Red Hat, etcétera, ¿no? IBM tiene otro también, Oracle tiene también otro, etcétera. Con respecto a las herramientas de desarrollo, Eclipse, NetBeans, IntelliJ. IntelliJ es un entorno de desarrollo de pago, no es software libre, pero cada vez tiene más aceptación entre los desarrolladores porque las funcionalidades, pues mucha gente considera que están mucho más cuidadas que en Eclipse y NetBeans. NetBeans últimamente ha mejorado bastante, sobre todo a la hora de abrazar tecnologías estándares web. NetBeans es el entorno de desarrollo que vamos a utilizar en la asignatura. No sé qué versión tienen instalada en las aulas, pero yo recomiendo que utilicéis la última versión, ¿vale? Que os instaléis vosotros en casa la última versión, porque está avanzando muchísimo. Sobre todo tiene muchas herramientas para trabajar con JavaScript, para trabajar con librerías JavaScript, con HTML, CSS, etcétera, además de en la parte correspondiente en el servidor. Y bueno, y Eclipse se puede considerar que hay una falta de integración, aunque es un buen entorno de desarrollo también. Yo normalmente utilizo Eclipse y ocasionalmente utilizo NetBeans. PHP. ¿Alguien ha utilizado PHP alguna vez en su vida? Bien. PHP fue creciendo al amparo del desarrollo de aplicaciones web. Java no tiene nada que ver con la web. Java era una tecnología y dijo Oracle, bueno, dijo Sun Microsystem, bueno, pues esta tecnología se puede utilizar para hacer aplicaciones web. Bueno, pues hagamos aplicaciones web con ellas, ¿no? Python le pasó lo mismo. Ruby on Rails, el lenguaje Ruby se diseñó mucho antes de que fuera integrado en Ruby on Rails para crear una plataforma web. En cambio PHP no. PHP fue un lenguaje que fue creciendo única y exclusivamente para el desarrollo de aplicaciones web. Ahora se puede utilizar para más cosas, pero originalmente solo servía para hacer aplicaciones web. PHP está gestionado está gobernado por el PHP Group, tiene licencias software libre la gran mayoría de las herramientas. Se utiliza mucho por lo que os he dicho, ¿no? Porque fue la primera, porque se auspició dentro del movimiento software libre y porque cuando otras todavía no servían para hacer páginas web, PHP ya estaba integrado en Apache y ya se podía utilizar para hacer aplicaciones web. Se integraba muy bien con MySQL y con Apache y eso permitió crear servidores web que se denominaron LAMP. ¿Os suena el acrónimo LAMP? Bueno, pues LAMP se utilizó durante mucho tiempo, en Windows se llama WAMP y es Linux, Apache, MySQL y PHP, ¿no? Es como un pack que sirve para hacer aplicaciones PHP muy cómodas. Aquí tenéis la página de PHP que podéis encontrar más información. Claro, cuando tenéis que elegir una tecnología, pues hay gente que se preocupa porque esa tecnología tenga apoyo comercial, ¿no? Si yo estoy utilizando una tecnología que han hecho 4 chalaos y resulta que la tecnología empieza a dejar de funcionar porque los 4 chalaos han abandonado la tecnología, pues a lo mejor no ha sido una buena apuesta mía como informático a largo plazo, ¿vale? PHP, la ventaja que tiene es que ya está apoyado por muchas empresas, es una tecnología fiable. Zend es una empresa muy relevante en el ámbito de PHP. Facebook está implementado completamente con PHP y Facebook genera o libera bastantes herramientas para trabajar con PHP. De hecho, en su momento hicieron una máquina virtual de PHP, un compilador a binario, se llamaba Hip Hop, que permitía ejecutar código de PHP muchísimo más rápido. Y sobre todo, otra parte importante que da peso a PHP es que los mayores CMS, los mayores gestores de contenido, están hechos en PHP. Entonces, si yo quiero hacer una página web y me viene muy bien utilizar un CMS como Drupal o Joomla o WordPress y luego quiero hacer un plugin, pues ese plugin le tengo que desarrollar en PHP. Entonces, PHP es una
tecnología que puede ser bastante útil, ¿no? Entonces yo os recomiendo, aunque aquí en la asignatura no vamos a ver PHP, pues os recomiendo que hagáis pinitos con ello, ¿no? Que os bajéis código y que intentéis entender un poco cómo va. Pero de nuevo ocurre lo mismo que ocurría con Java. No basta con decir, venga, yo voy a programar en Java, sino que una vez que has decidido utilizar una tecnología, ahora tienes que empezar a decidir qué librerías y qué frameworks vas a utilizar para hacer tu aplicación. Si yo quiero utilizar PHP, voy a tener que decidir qué framework me va a permitir a mí estructurar correctamente mi aplicación en el lado del servidor, y tengo un montón. Symfony se utiliza mucho. Cake PHP también se utiliza mucho. Últimamente el framework de Zen también está tomando bastante relevancia. Yo lo que sí que os recomiendo es que si vais a hacer una aplicación web, intentéis utilizar un framework. Nunca intentéis hacer una aplicación web a mano, porque si empecéis a hacer una aplicación web a mano, utilizando solo las tecnologías básicas, al principio vais a tener cosas muy rápidas, ¿vale? Al principio vais a ser capaces de hacer cosas que aporten valor al usuario muy rápidamente, pero pronto vais a llegar a un punto en el que va a ser muy difícil crecer. ¿Por qué? Porque los frameworks están diseñados específicamente para estructurar el contenido de una aplicación, de manera que esa aplicación pueda crecer mejor en el futuro, puede incorporar más funcionalidad. Y normalmente los frameworks te ofrecen por defecto cuestiones ortogonales, es decir, requisitos no funcionales: autenticación, seguridad, gestión de pantallas, gestión de la sesión del usuario, comunicación con bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, independientemente de la tecnología que utilicéis, siempre buscad un framework que os dé confianza, o bien porque haya mucha comunidad, o bien porque tengáis un amigo que conozca ese framework y le podéis preguntar, o bien por lo que sea. Si tenéis interés en saber cuántos frameworks hay para PHP, aquí os metéis en phpframeworks.com y ahí vais a ver que hay un montón. ASP.NET. También hablamos de ello, hablamos de que Microsoft tiene su propia apuesta, su propio stack tecnológico para el desarrollo de aplicaciones web, tiene una licencia propietaria, y aunque haya fórmulas o haya mecanismos para poder ejecutar ASP.NET en otras plataformas, no es 100% compatible, al final hay bastantes problemas, por lo tanto es bastante habitual que se utilice el stack completo de Microsoft, ¿vale? Aquí también esto es una cuestión de gustos, ¿vale? Lo que os decía antes, elegir un framework de desarrollo tiene muchísimas implicaciones. Ya sabéis que Microsoft no ha sido muy amiga del software libre, entonces bueno, pues a lo mejor si vosotros os gusta el software libre, no es una de las mejores comunidades. Si vosotros tenéis una clara vocación empresarial y eso del software libre os parece una chorrada, pues a lo mejor ASP pues puede ser una buena alternativa, ¿no? Algunas de las tecnologías, yo no controlo mucho de ASP, ¿vale? Pero leyendo un poco por internet para preparar estas transparencias, pues por lo que veo tienen, al igual que Java, tiene diferentes estándares que cubren diferentes aspectos del desarrollo web, pues parece que aquí también en ASP, ¿no? Tenemos las Web Pages, que es una tecnología similar a JSP y PHP que permite combinar HTML con código ASP. Tenemos los formularios web, los Web Forms, que aparentemente son similares a lo que os he comentado antes de JSF, esta tecnología que os permite hacer aplicaciones con interfaz gráfico como si fueran aplicaciones de escritorio. También tiene una capa de acceso a datos que posiblemente pues cubra la misma funcionalidad que JDBC y JPA en Java. Bien, vamos a pasar del servidor, no hay mucho más que decir. ¿Alguna pregunta tenéis? ¿Algún comentario? ¿Alguien ha tenido experiencia con...? No nos va a dar tiempo a la base de datos, ¿vale? ¿Alguien ha tenido experiencia con algún framework? Java, PHP, Ruby, Groovy. Que levante la mano, por favor, y me cuente su experiencia. ¿Qué habéis hecho? Antes me habéis dicho que habéis utilizado PHP. Sí. Yo probé el de Zen. El de Zen, de PHP. Sí, que tenía una adaptación para Eclipse. Ajá. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, lo único que te dejaban 30 días de uso gratuito. Ah, del plugin. Iba bastante bien. Para PHP orientado a objetos iba bien. Iba bien, ¿no? Perfecto. ¿Alguna ha utilizado Django, Ruby on Rails, Groovy? ¿No? Java. Bueno.